La llevaron a la perrera para que la durmieran. Y ella lo sabían. No se sabe exactamente cómo lo saben los perros. No tienen palabras para nombrarlo, no han leído nada, no entienden los formularios que los humanos firman al dejarlos ahí. Pero lo saben. Algo en el olor del lugar, algo en la tensión de las manos que los sujetan, algo en la manera en que las personas dejan de mirarlos a los ojos justo antes de soltarlo. Lo saben. Mía lo sabía. Por eso, cuando el coche se detuvo frente a las instalaciones y abrieron la puerta trasera para que bajara, no bajó. Se metió más adentro. Se pegó contra el respaldo del asiento como si pudiera fundirse con él, como si el metal y la tela fueran capaces de protegerla de lo que venía. Sus patas se aferraban al tapizado con una desesperación que no necesitaba traducción. Absolutamente aterrorizada, incapaz de mirar a nadie a los ojos, Mía no paraba de temblar. Un temblor que no era de frío, era de miedo puro, del más antiguo y profundo, el que no piensa sino que simplemente siente que el final está cerca. Esta perrita había perdido la fe en las personas, y tenía razones para haberla perdido. Quienes debían cuidarle le habían traicionado. No en un momento de crisis, no en una situación de emergencia que los rebasó Han, lo habían decidido, habían hablado entre ellos, habían tomado la decisión, habían subido a Mía al coche sabiendo perfectamente a dónde iban, y la perrita, que no entiende de palabras pero sí entiende de gestos, había ido captando cada señal en el trayecto, la rigidez en los hombros del conductor, el silencio que no era tranquilo sino culpable, la forma en que nadie le habló durante el camino, nadie le acarició, nadie le dijo nada. Los perros lo notan todo. Han todo en querían dormirle. Ella lo sabía. Por eso se aferraba a ese coche, porque era su forma de seguir luchando por su vida, por una vida que quizás no era perfecta, que quizás nunca lo había sido, pero que era suya, por una vida precaria, pero una vida al fin y al cabo. Hay algo en ella. Algo que no tiene nombre pero que existe en cada ser vivo que ha respirado y sentido el sol y conocido aunque sea un momento de calor. Ese algo se negaba a rendirse sin más. Los dueños forcejeaban, le jalaban, le empujaban, le hablaban con ese tono que usan las personas cuando quieren convencerse de que lo que están haciendo está bien. Venga, baja ya, vamos pero Mía no bajaba. Y fue ese forcejeo, esa escena absurda y triste de un grupo de personas intentando sacar a una perra aterrorizada de un coche, mientras ella se resistía con todo lo que tenía, lo que llamó la atención de Sofía. Sofía pasaba por ahí de casualidad, no iba buscando nada en particular, no era voluntaria de ningún refugio, no tenía experiencia especial en rescates, era una mujer con su propia vida, sus propios asuntos, su propia tarde por delante. Pero algo en esa escena la hizo detenerse. Tal vez fue la imagen de la perra pegada al asiento, tal vez fue algo en la expresión de los dueños, esa mezcla de impaciencia y culpa que tiene un aspecto muy particular. Tal vez fue simplemente que Sofía era el tipo de persona que no puede pasar de largo cuando algo no está bien. Se acercó, preguntó qué pasaba, y al enterarse de lo que pretendían hacer con Mía, se ofreció a llevársela. Los dueños aceptaron sin pensarlo demasiado, quizás porque les alivió no tener que cargar solos con lo que estaban a punto de hacer, quizás porque se contaron a sí mismos que así era mejor para todos. El caso es que en pocos minutos, la situación había cambiado por completo. Mía seguía en el coche, pero ya no eran esas personas quienes estaban al otro lado de la puerta. Era Sofía. La mujer no intentó agarrarla, no metió el brazo para sacarla, no habló con voz demasiado entusiasta, no hizo nada de lo que a veces hacen las personas cuando quieren que un animal confíe en ellas y sin querer logran el efecto contrario. Solo se quedó ahí, con la puerta abierta, esperando, dejando que el tiempo hiciera lo que la urgencia no puede hacer. Mía tardó mucho, pero al final, cuando el miedo más agudo empezó a ceder lo suficiente para que la curiosidad se asomara aunque fuera un poco, se acercó a la puerta. Olió el aire, olió la mano de Sofía que seguía ahí, extendida, sin moverse, y salió despacio con las orejas bajas y el rabo entre las patas, pero salió. Fue el primer acto de confianza de Mía en ese día, quizás en mucho tiempo, pero confiar en Sofía como persona todavía le iba a costar más, mucho más. En casa de Sofía, Mía no se adaptó de manera sencilla. No fue de esas historias donde el animal llega a Mía un poco, y al día siguiente ya duerme en el sofá como si hubiera vivido ahí siempre. Mía llegó y se buscó el rincón más alejado de todo, el espacio más pequeño, más oscuro, más protegido, detrás de un mueble, debajo de una cama, donde fuera que le diera la sensación de que las paredes estaban cerca y nadie podía acercarse sin que ella lo viera venir. Comía cuando no había nadie mirando, bebía agua de madrugada. Si Sofía se movía hacia ella, Mía se encogía, no gruñía, no mordía, solo se hacía más pequeña, como si pudiera desaparecer si lograba contraerse lo suficiente. La mujer no forzó nada. Aprendió a moverse diferente dentro de su propia casa, a anunciar sus movimientos, a no acercarse de frente, a dejar comida cerca sin quedarse mirando. Era un trabajo invisible, silencioso, de esos que no tienen recompensa inmediata y que exigen una paciencia que no todo el mundo tiene.
pero Sofía la tenía. Y también tenía a Bruno y a Petra. Bruno era un perro grande, de pelaje oscuro y carácter tranquilo, de esos que llevan años en una casa y se han vuelto parte del mobiliario de la manera más cálida posible. Petra era más pequeña, más activa, con una energía que llenaba los cuartos y que nunca parecía agotarse del todo. Los dos llevaban tiempo viviendo con Sofía, los dos tenían sus rutinas, sus lugares, su manera de ocupar el espacio, y los dos notaron a Mía desde el primer momento, no de manera intrusiva. No se le acercaron de golpe, no la olfatearon de manera invasiva, no intentaron jugar cuando ella claramente no quería, simplemente la incluyeron en su campo de visión y siguieron con su vida. Como diciendo, aquí estamos, sin prisa, sin exigencias. Bruno fue el primero en hacer algo concreto. Una tarde, cuando Mía estaba en su rincón habitual y él pasaba por ahí, en lugar de seguir de largo, se echó en el suelo a una distancia razonable, sin mirarla directamente. Solo ahí, presente, respirando despacio, como si dormiera, aunque no dormía, como si dijera en el idioma que solo los perros hablan entre sí: no hay peligro aquí, yo también estoy y estoy bien. Mía lo observó durante un buen rato sin moverse. Guay, no se leyó. Eso fue todo por ese día, pero fue mucho. Petra tardó un poco más en ganarse su distancia, porque su energía natural le resultaba a Mía demasiado impredecible al principio. Pero con el tiempo, incluso, eso fue cambiando. Empezaron a comer cerca una de la otra, luego a dormir en el mismo cuarto, aunque en puntas opuestas. Luego Petra empezó a echarse a pocos metros de Mía, y Mía no se movía. El proceso fue tan gradual que a veces Sofía no lo notaba hasta que miraba hacia atrás y se daba cuenta de lo lejos que habían llegado. Hubo un día en que Mía salió de su rincón por propia voluntad durante el día, cuando había luz y había personas. Hubo otro día en que comió sin esperar a que todos se fueran. Hubo uno en que Petra le rozó el costado al pasar y Mía no se encogió. Hubo el día. Semanas después, en que Mía se acercó a Sofía, fue ella quien dio el paso. Sofía estaba sentada en el suelo de la sala, leyendo, sin prestar atención particular a nada, y Mía cruzó el cuarto, despacio, con las orejas todavía bajas pero el rabo levantado apenas un poco más que antes, y se paró a medio metro de la mujer. Solo se paró ahí, sin pedir nada, sin ofrecer nada, solo siendo. Sofía no se movió. Siguió leyendo. Dejó que Mía decidiera los tiempos, y Mía se echó en el suelo, a esos mismos medio metro, y cerró los ojos. No era confianza completa todavía, pero era el comienzo de algo que nadie le podía quitar ya. Desde ese día las cosas avanzaron de otra manera. Mía empezó a seguir a Bruno y a Petra en sus recorridos por la casa. Empezó a acercarse a Sofía cuando la veía quieta. Empezó a aceptar que le pusieran la correa para salir, que durante semanas había sido otro momento de terror, y a caminar afuera con los otros dos como si siempre hubiera sabido hacerlo. El mundo seguía siendo enorme y a veces asustaba. Los ruidos fuertes, la gente desconocida, los movimientos bruscos. Había días mejores y días en que el miedo volvía con más fuerza, pero ya no estaba sola con ese miedo. Tenía a Bruno a un lado y a Petra al otro, y detrás de ellos, siempre, estaba Sofía. Mía se refugió en ellos, y a través suyo encontró el camino para sanar. No fue un camino recto, nunca lo es. Fue un camino con retrocesos y avances, con días de duda y días de algo que empezaba a parecerse mucho a la paz. Fue un camino que solo fue posible porque hubo una mujer que frenó cuando no tenía ninguna obligación de frenar, y que abrió una puerta y esperó, y que luego siguió esperando todo el tiempo que hizo falta. Ahora Mía es una perrita feliz. Corre en el parque, acepta caricias de personas que no conoce, aunque todavía con cautela, aunque todavía con ese instinto de evaluación que quizás nunca se irá del todo y que no tiene por qué irse, porque es también una manera de cuidarse. Duerme cerca de Sofía, juega con Bruno y con Petra como si los hubiera conocido de cachorra. Y a veces, cuando la tarde es tranquila y el sol entra por la ventana y los tres perros están echados juntos en el suelo de la sala, levanta la cabeza, mira a su alrededor y vuelve a bajarla, como quien confirma que sí, que todo está bien, que nadie va a sacarla de aquí. Eso es lo que pasa cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. Eso es lo que ocurre cuando la segunda oportunidad llega antes de que sea demasiado tarde. Mía estuvo a minutos del final, a minutos de que esa puerta se cerrara para siempre. Y entre ella y ese final solo había una mujer que pasaba por ahí y que se preguntó qué estaba pasando. A veces el mundo se salva así, con una sola pregunta, con una sola decisión, con alguien que frena. No Low Ovets.